Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Simonelli y en esta clase de Ciencia de los Materiales vamos a tratar el tema de materiales cerámicos. Los materiales cerámicos abarcan no solo las cerámicas tradicionales, que son materiales conocidos de hace muchísimos años, miles de años, sino también materiales avanzados, son materiales diseñados con propiedades específicas para requerimientos tecnológicos. Los materiales cerámicos los presentamos las primeras clases, son sólidos inorgánicos no metálicos y tienen propiedades características como que son duros y frágiles, tienen baja tenacidad y ductilidad, eso es debido a, bueno, a su fragilidad, son buenos aislantes eléctricos y térmicos, eso es debido a que no hay electrones libres en su estructura. En realidad, algunos no son tan buenos aislantes térmicos como los derivados del carbono, los constituidos por carbono, pero en general son buenos aislantes eléctricos y térmicos. Tienen alto punto de fusión, porque tienen uniones muy fuertes, eso también hace que tengan alta estabilidad en medios agresivos, o sea que sea muy difícil que se degraden en el ambiente, y sobre todo los materiales estos cerámicos tradicionales tienen materias primas abundantes y de bajo costo. Respecto de las propiedades, comparando con los otros tipos de materiales, bueno, nosotros en las últimas clases hablamos bastante de metales. Los metales son materiales con muy buenas propiedades mecánicas y acá, bueno, tenemos metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Estos son gráficos que presenté la primera clase también. Los cerámicos, respecto de la resistencia a la tracción, ¿sí? Están en desempeño un poco por debajo de los metales. Respecto a la rigidez, o sea, módulo de Young, están parejos con los metales. Respecto de la tenacidad, están bastante por debajo, son poco tenaces y eso es porque son frágiles, ¿no? Entonces recuerden que la tenacidad era la capacidad de absorber energía hasta la rotura, y para eso, digamos, un material es muy tenaz si tiene buena resistencia y además es dúctil, ¿no? Si se puede deformar plásticamente. En el caso de los cerámicos pueden tener buena resistencia, pero no presentan deformación plástica, son muy frágiles. Y por eso la tenacidad de los cerámicos es menor que la de los metales. Respecto a la densidad, ¿sí? Los metales formaban estructuras sencillas, estructuras cristalinas bastante sencillas. Usamos el modelo de empaquetamiento de esferas rígidas y trataban de formarse las estructuras más compactas posibles, eso debido a la unión metálica. En el caso de los cerámicos, no se pueden hacer estructuras tan compactas como la de los metales, debido a las características de las uniones cerámicas, que enseguida vamos a ver bien cómo son las estructuras de los cerámicos. Y entonces quedan, bueno, materiales que son un poco menos densos que los metales. Vamos a clasificar los cerámicos en diferentes formas, los podemos clasificar según la estructura que presentan, y en ese caso los podemos clasificar en cristalinos y en amorfos. Un material cristalino, ustedes ya saben, es un material que presenta una estructura, un ordenamiento, digamos, de largo alcance de la disposición atómica, presenta una estructura cristalina que es una red eh, de puntos a la que se le asocia un motivo y que tiene un orden de largo alcance, periodicidad, ¿sí? Es un orden perfecto de la disposición de los átomos. En el caso de los materiales amorfos, lo que se tiene es un orden solamente de corto alcance. Eso quiere decir que si bien uno puede predecir más o menos cómo es los vecinos, cuáles son los vecinos de un determinado átomo. Por ejemplo, me paro en este silicio, veo que, bueno, está enlazado con 3 oxígenos, y que tengo unos segundos vecinos de oxígenos, una cierta cantidad de segundos vecinos de oxígeno alrededor, pero no puedo decir exactamente ni cuántos ni dónde están, ¿sí? Me paro en otro y, bueno, tengo más o menos, bueno, siempre los mismos 3 oxígenos, eso sí, por la manera en que se enlazan los silicios con el oxígeno, ¿sí? Pero respecto a los segundos vecinos, no puedo decir exactamente dónde van a estar ni cuántos van a ser. Entonces, este es un orden de
corto alcance, no puedo predecir dónde va a estar un oxígeno si me voy a varios nanómetros, digamos, de mi punto de partida. Entonces, este es un material amorfo, ¿sí? Esta es una estructura típica de un vidrio, ¿sí? Sobre todo que son los vidrios, digamos, tienen en su composición sílice, ¿sí? Silicio con oxígeno. Entonces, es un vidrio que es, bueno, es un material amorfo, y este es un silicato, pero cristalino, ¿sí? Por supuesto, es una representación en 2 dimensiones de lo que sucede realmente en 3 dimensiones. Bueno, después también los podemos clasificar los materiales cerámicos como tradicionales y avanzados. Tradicionales son los que se conocen desde hace mucho tiempo y que se siguen utilizando en construcción, en vajilla y un montón de otros usos. Y avanzados son, como les decía, materiales que se diseñan para que tengan ciertas propiedades específicas para cumplir eh, funciones adecuadamente en aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Desde todo lo que sea la electrónica, a la industria aeroespacial, biomateriales, etc. Respecto de los enlaces en los materiales cerámicos, ¿sí? Los enlaces en general son entre iónicos y covalentes, ¿sí? Teníamos el tetraedro de enlaces, ¿sí? Esto también ya lo mostré unas clases antes. Acá tenemos Van der Waals, iónico, metálico, covalente. Los materiales cerámicos están a lo largo de toda esta arista, entre covalente puro, que sería el caso de diamante, silicio, germanio, o elementos que se unen entre sí y que tienen muy chica diferencia de electronegatividad, a enlaces iónicos, compuestos iónicos como el cloruro de sodio, óxido de magnesio o alúmina. Recuerden que, bueno, nosotros teníamos una formulita para calcular el porcentaje, el porcentaje de enlace covalente o de enlace iónico eh, que involucraba la electronegatividad de los átomos que se estaban enlazando. Bueno, con ese criterio más o menos uno puede ubicar dónde están los diferentes compuestos en esta lista. Bueno, el más iónico de todos, digamos, lo pondremos acá y no necesariamente va a dar el 100% de enlace iónico, ¿no? Y el más covalente de todos sí da 100% de enlace covalente. Cuando se une el carbono con sí mismo o el silicio con sí mismo, ahí hay 0% de enlace iónico. Bueno, entonces en esta arista, ¿sí? Combinando enlaces iónicos y covalentes, vamos a tener a los compuestos cerámicos y debido a estos enlaces es que tienen estas propiedades que estuve mencionando. Acá tenemos el porcentaje de carácter iónico de algunos ejemplos, fluoruro de calcio o fluorita, ¿sí? Es el de los más iónicos que podemos encontrar. El cloruro de sodio, que es el prototipo de enlace iónico que uno siempre describe, tiene 67% de carácter iónico. Y bueno, carburo de silicio, por ejemplo, que es bastante covalente, tiene solamente 12% de carácter iónico. Acá les presento temperaturas de fusión de algunos cerámicos simples. Dijimos que tenían alta temperatura de fusión, eso es porque los enlaces son bien fuertes, ¿sí? Son entre iónicos y covalentes, y pueden ver que las temperaturas de fusión van desde muy altas hasta muy altas. Estas son altas, digamos, ¿sí? Desde muy altas hasta bastante altas. Pensando en los metales, digamos, en los metales, bueno, hay metales que también tienen temperaturas de fusión bastante altas, pero bueno, los cerámicos tienen temperaturas de fusión casi más altas que los metales en general. Bueno, entonces ahora nos toca estudiar la estructura de los materiales cerámicos. Ya cuando estudiamos los materiales metálicos, vimos cuáles son las estructuras de los materiales metálicos, ¿sí? Y siempre nos interesa conocer las estructuras cristalinas porque estas estructuras cristalinas van a determinar muchas de las propiedades de los materiales. A su vez, bueno, no solamente la estructura cristalina determina las propiedades de los materiales, sino también la microestructura. La microestructura tiene más que ver con la historia térmica
el proceso que se le hizo al material, mientras que la estructura cristalina está determinada básicamente por el tipo de enlace que prevalece en el compuesto. Entonces, vamos a pensar en un modelo de enlace muy iónico y entonces, pensando en el enlace iónico, en el que en realidad lo que están, los, los elementos, digamos, que se están enlazando son iones y no átomos neutros. El enlace iónico habíamos dicho que era no direccional y que entonces, bueno, lo que se quería era que los iones de diferentes signos estén lo más cercanamente posibles unos de otros, que uno se rodee de la mayor cantidad posible del ion del otro tipo. Entonces vamos a pensar un modelo de empaquetamiento también de esferas rígidas, pero vamos a tener iones, no átomos neutros. Y hay dos factores que determinan la estructura de los cerámicos cuando hay componente de enlace iónico. El factor 1 es que la estructura, bueno, se puede considerar como condicionada por el equilibrio entre iones. Eso hace que necesitemos tener, digamos, tenemos que considerar el balance de cargas. Ya vamos a ver los ejemplos, pero como la materia en sí es neutra, ¿sí? Si estamos haciendo interactuar iones, bueno, tenemos que tener misma carga de un tipo que del otro. Y el segundo factor es que los cerámicos, bueno, están formados por dos o más elementos y los iones pueden tener mucha diferencia de radios. Eso es porque los cationes, que eran los que perdían electrones, se volvían mucho más chiquitos que el átomo neutro y los aniones, que eran los que ganaban electrones, se agrandaban mucho su radio. Entonces, en general, la diferencia entre el radio catión y el radio del anión es bastante grande. Entonces, esta relación de radios va a determinar el tipo de empaquetamiento que va a cumplir con esa condición de que tenemos esferas rígidas en contacto y que el contacto se produzca entre cargas de diferente signo y no de igual signo. En general, bueno, porque tenemos más de un elemento en el compuesto cerámico, las estructuras de los materiales cerámicos son más complejas que las de los metales. Nosotros vamos a estudiar con detalle y vamos a poder predecir cómo van a ser las estructuras cristalinas de algunos cerámicos simples. Vamos a dar un ejemplo de qué pasa con el factor 1, que era el balance de cargas, ¿sí? En el cloruro de sodio o sal de roca. Y bueno, es un cerámico iónico con dos elementos en su composición. La fórmula química es cloruro de sodio, un sodio y un cloro. Eso es porque, bueno, el sodio tiene valencia 1, al cloro le falta un electrón para llegar a la configuración de gas noble, entonces el sodio le da un electrón al cloro y queda con una carga positiva y el cloro queda con una carga negativa. Entonces, para que esté balanceada la carga, necesitamos un ion sodio y un ion cloro en la fórmula, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula AX, ¿sí? Donde A es el catión y X es el anión. Entonces, el factor 1 es número de cationes y aniones que se necesitan para que las cargas queden equilibradas dentro de la estructura. En este caso es un anión por cada catión, ¿sí? Entonces el factor 1 era tener en cuenta el balance de cargas y entonces tenemos que ver cuántos cationes tenemos que tener por cada anión o cuántos aniones tenemos que tener por cada catión. En el caso del cloruro de sodio, la fórmula química ya me dice que tienen que tener un catión y un anión. En la fluorita, que es calcio flúor 2, ¿sí? El flúor está digamos, en la anteúltima columna de la tabla periódica, entonces necesita un electrón para llegar a la configuración de gas noble. El calcio tiene dos electrones de valencia, entonces el calcio entrega sus dos electrones y necesita dos flúor para tomar esos electrones. Entonces la fórmula química es calcio flúor 2 y de esa forma me queda balanceada la carga en el compuesto.
Entonces, en este caso, que tenemos una fórmula química general de forma AX2, ¿sí? Tenemos un catión y dos aniones, y necesitamos, bueno, dos aniones por cada catión en la florita. Bueno, y ahora vamos a ver cómo es la influencia de los radios iónicos en la determinación de cómo se empaquetan, cómo se acomodan espacialmente los iones en los compuestos cerámicos. Dijimos que en general, bueno, el catión tiene un radio más chico que el anión. Acá teníamos en el cloruro de sodio, bueno, el radio del sodio, cuando se volvía catión, ¿sí? Perdía un electrón, se iba casi a la mitad, y el cloro se iba casi al doble. Entonces, fíjense que acá el radio del catión sobre el radio del anión, bueno, es 0, un poco más que 0,5, ¿sí? Y en general pasa que, bueno, que el catión es más chico que el anión. No necesariamente, pero muchas veces pasa eso. Entonces, lo que queremos es que cada catión se rodee de la mayor cantidad posible de aniones, pero tenemos que tener en cuenta que el catión tiene que tocar a todos los aniones. Acá, por ejemplo, el catión tiene que estar en contacto con todos los aniones. No puede suceder esto, porque en este caso los aniones estarían en contacto entre sí, y entonces eso crearía fuerzas repulsivas importantes, ¿eh? Entonces, el catión se quiere rodear de la mayor cantidad posible de aniones, pero estando siempre en contacto con todos los aniones. Este caso que se muestra acá es el caso crítico, se llama, ¿sí? Porque si digamos, acá está justo en contacto, pero bueno, también están en contacto los aniones los cationes entre sí, ¿no? Entonces, esta configuración es estable, ¿sí? Esta configuración es la última estable, digamos, y cuando ya tenemos una configuración como esta, donde el radio del catión es mucho más chico que los radios de los aniones, digamos, esto va a ser inestable y no se va a dar. Esto no se va a dar nunca. O sea, no vamos a encontrar un compuesto cerámico que tenga esta disposición de, eh, de aniones alrededor de un catión así tan chiquitito. Entonces, debe cumplirse que el catión esté en contacto con todos los aniones, y el número de cationes que rodea, el número de aniones que rodea un catión, que se llama número de coordinación, ¿sí? El número de primeros vecinos, queda condicionado por esta relación de radios iónicos. Y acá está la cosa, o sea, la cosa, según la relación de radios, geométricamente podemos ver cuánto van a ser, bueno, cuál va a ser el número de coordinación del catión. Por ejemplo, si tenemos un catión muy chiquitito y se enlaza con aniones grandes, ¿sí? De manera que el radio del catión sobre el radio del anión es menor a 0,155, solamente puede tener dos vecinos. Si el radio del catión no es tan chiquito, está entre 0,155 y 0,225, se puede rodear de tres vecinos. Estos límites para que se rodee de 2, de 3, de 4, de 6, de 8, ¿sí? Se sale geométricamente, ¿no? Cuando, en este caso, digamos, en este caso que era el caso crítico, la relación entre el radio del catión y el radio del anión es 0,155. Entonces, si es menor que 0,115, tiene que ir esta configuración. Cuando analizo el tetraedro, ¿sí? la relación crítica, ¿sí? Me da 0,225. Entonces, si es menor que 0,225, la coordinación tiene que ser de 3. Entonces va a ser de 3 entre 0,155, porque si era menor tenía que ir acá, y
hasta 225, porque no puede ser un tetraedro si el radio es 225, 0,225 o menor que eso. Bueno, espero que vayan entendiendo. La cuestión es que por geometría, ¿sí? Uno saca, bueno, cuál es el huequito que queda entre estos tres, el huequito que queda entre estos cuatro, entre estos seis y entre estos ocho. Y entonces uno lo que quiere es que eh, el enlace, digamos, entre el anión y entre el catión y los aniones, ¿sí? Sea de esta manera, que esté en contacto, que no quede suelto, ¿sí? Y este es el crítico, el que me va a pasar de una configuración a otra. Entonces tienen que estar siempre en contacto y con estos tendiendo a estar separaditos, ¿sí? Este es el crítico y esto es inestable. Entonces, ahora la cuestión es cómo, digamos, se disponen espacialmente varios cationes con varios aniones para formar la estructura cristalina, pero la coordinación básica está representada en estos esquemitas. De acuerdo a este modelo, en muchos casos es posible predecir la distribución de aniones alrededor del catión y entonces se puede predecir la estructura de un cerámico iónico cristalino a partir de la fórmula química y de la relación de radios iónicos. Em, a mí me parece algo muy interesante, ¿sí? Que a partir de eh, dos datos que son, bueno, cuántos iones, cuántos electrones le entrega cada catión y cuántos electrones recibe cada anión y la relación de sus radios, uno puede decir, bueno, este material va a tener tal estructura cristalina. Vamos a ver algunos ejemplos. Cloruro de sodio, sal de roca. Tenemos el radio del catión, ya lo dijimos, era 0,102, el radio del anión 0,18. Entonces esto me da radio catión sobre radio del anión 0,563. 0,563. Si volvemos al dibujito este, 0,563 está acá. Está entre 0,4 y 0,7. Entonces 0,563 quiere decir que tengo una coordinación de 6, que cada catión va a estar rodeado por 6 aniones. Cada catión va a estar rodeado por 6 aniones. Tenemos esto. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es cómo construimos esta, digamos, a partir de esta disposición básica, ¿sí? ¿Qué estructura cristalina se forma? Con siempre cada catión rodeado por 6 aniones. Y por supuesto, como la fórmula química es 1 por 1, o sea, tengo un catión por un anión, si cada catión está rodeado por 6 aniones, también va a pasar que cada anión esté rodeado por 6 cationes. Entonces, con perdón, es un octaedro, ¿sí? Este es un sitio octaedral, digamos, donde está ubicado el catión. Tenemos que con esta estructura básica formamos en el espacio en 3D, nos queda esta estructura cristalina. Vamos a reconocer acá. Veamos, por ejemplo, acá tenemos el catión, entonces tenemos un vecino arriba, uno abajo, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno atrás y uno adelante, ¿sí? Si me paro acá los tengo completos, uno arriba, uno abajo, frente, atrás, izquierda, derecha, ¿sí? Y entonces esta es la estructura que se me forma repitiendo esta estructura, ¿sí? Para cada catión. Y en esta estructura cristalina, bueno, lo que hay que verificar es, bueno, que el número de coordinación que haya en esta estructura cristalina es lo que estamos diciendo que tiene que ser, y además que se cumpla la fórmula química. O sea que tenga en la celda unidad, si voy a definir una celda unidad, en la celda unidad tengo que tener la misma cantidad de cationes que de aniones. Si miramos esta estructura, vemos que los aniones forman una red BCC, así están marcados, perdón, una red FCC, están marcados, ¿no?
cúbica centrada en las caras, ¿sí? Si recuerdan, esperemos que sí, la red FCC en esta celda unidad cúbica tenía 4 átomos por celda, en este caso vamos a tener 4 iones cloro en la celda, y los iones sodio están ubicados en este caso en los sitios octaedrales de la estructura, y ya alguna vez los contamos, pero los podemos volver a contar. Si tengo 4 cloros, tendría que tener 4 sodios en la celda también para que se me cumpla con la fórmula química, que es un sodio por un cloro. Entonces, contemos los sitios octaedrales. Tenemos en las aristas, en todas las aristas del cubo tenemos uno. Estos cationes que están en las aristas están compartidos por 4 celdas, así que hay un cuarto de catión por cada arista. Y entonces la cuentita sería, tenemos 12 aristas que, con un ion en cada arista, que me aportan un cuarto para la celda que estoy mirando, la celda unidad que estoy mirando, y entonces tengo 12 dividido 4 me da 3, más 1 que está acá, entero, me da 4. O sea que tengo 4 iones sodios y 4 iones cloro en la celda. Entonces, esta estructura cumple con las dos condiciones, que la coordinación es 6 y que tengo un sodio por un cloro. Bueno, y efectivamente, cuando uno analiza la estructura del cloruro de sodio, es esta la estructura del cloruro de sodio. Hay otros compuestos iónicos que tienen esta estructura, como el óxido de magnesio, sulfuro de magnesio, fluoruro de litio y este óxido de hierro. Bueno, cloruro de cesio, lo voy a hacer un poco más rápido. Tenemos otra relación de radios, es 0,17 y 0,18, entonces me da 0,939. 0,939, si vamos a la tablita, entre 0,732 y 1, la coordinación era 8. Entonces está en el centro de un cubo. Fíjense que la coordinación es 8, me queda en el centro de un cubo. No me acuerdo si lo dije. Si es mayor que 1, no estaba en la tablita, pero la coordinación va a ser 12. Si es mayor que 1, va a ser 12 la coordinación. Acá está 0,939, entonces la coordinación tiene que ser 8. Y entonces la estructura propuesta es un cubo con un cesio en el centro. No es una estructura BCC, sino que es una cúbica simple con un motivo, ¿sí? Que es un cloro en el origen y un cubo y un cesio en el centro del cubo. Esta es la estructura de cloruro de cesio y bueno, hay otros compuestos que tienen esta misma estructura porque tienen relaciones de radios de manera de que necesiten tener 8 primeros vecinos, como en este caso. Bueno, está la de compuestos del tipo X, también está la blenda de zinc, que acá el número de coordinación es 4, uno está rodeado por 4. Acá vamos a otra estructura que ya es del tipo AX2, como la de la florita. Esta es la estructura cristalina. Ya en el práctico van a tener que hacer varios problemitas con las estructuras cristalinas, sacarle parámetros de red, factor de empaquetamiento, etc. Y acá tenemos ya un compuesto de 3 componentes, ¿sí? 3 elementos diferentes, que es el titanato de bario, perovskita. Que, bueno, en este caso tenemos 2 cationes diferentes y un anión, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la relación de radios entre cada uno de los cationes y el anión. Y bueno, ver por cuántos oxígenos se tienen que rodear cada titanio, por cuántos oxígenos se tienen que rodear cada bario. Y después, bueno, lo que hay que verificar siempre es que en la celda unidad
se cumpla la fórmula química, si tengo un bario, un titanio, tengo que tener 3 oxígenos, ¿sí? O un múltiplo entero de estas cosas. Entonces, por ejemplo, en esta estructura, a ver si se cumple, estos son los barios, ¿sí? Los barios tengo en los vértices de la celda, o sea, los vértices del cubo, así que en total tengo 1, ¿sí? Tengo 8 vértices, cada uno aporta un octavo, así que tengo un bario en toda la celda, tengo un titanio en toda la celda, está en el centro, y oxígenos tengo en las 6 caras, y como cada oxígeno que está en una cara me aporta la mitad, efectivamente tengo 3 oxígenos. Así que bueno, en esta celda unidad tengo una fórmula química de titanato de bario. Acá, bueno, hay un resumen de las estructuras cerámicas sencillas, digamos, son compuestos sencillos y las estructuras más sencillas. Bueno, acá estas ya no las vamos a analizar, ¿sí? Llegamos hasta la AX2 y alguno ternario como este ABX3, esta ya no. La sal de roca, ¿sí? Los aniones tienen un empaquetamiento del tipo FCC, es lo que vimos, ¿sí? Cada catión está rodeado por 6 aniones y cada anión está rodeado por 6 cationes. En el cloruro de cesio tenemos una cúbica simple, cada catión está rodeado por 8 aniones y cada anión está rodeado por 8 cationes, ¿sí? Eso es porque la fórmula es 1 a 1, la relación es 1 a 1. Bueno, la blenda de zinc no lo analizamos con detalle, esta tampoco, pero veamos una cosa, este es AX2, ¿no? Entonces esto lo van a tener que hacer en el práctico, pero, o sea, cómo determinar esa estructura cristalina. Pero bueno, esta de la florita es AX2, entonces tengo 2 aniones por cada catión. Entonces, cada catión van a ver que está rodeado por 8 aniones, pero cada anión está rodeado solamente por 4 cationes. Eso es porque tengo el doble de aniones que de cationes en una fórmula. Bueno, voy a hablar un poco del carbono. El carbono también, en algún momento cuando vimos enlaces, sí hablé de los enlaces covalentes del carbono. El carbono es polimórfico, quiere decir que presenta más de una estructura cristalina. Tenemos, cuando el carbono tiene la hibridización sp3, se presenta en forma de diamante, ¿sí? Cada carbono está unido con 4 otros carbonos y tiene la estructura del diamante. Cuando tienen enlaces sp2, forma el grafito, que es la estructura estable del carbono, con uniones covalentes en el plano y de Van der Waals entre los planos. Y eso le da propiedades muy anisotrópicas, son muy diferentes las propiedades en el plano que en esta dirección. Estas láminas, ¿sí?, de carbono con uniones sp2, perdón, ¿no? Acá tengo sp2, son 3 enlaces, entonces por eso se me enlaza con 3 carbonos, ¿sí? Pueden plegarse o adoptar formas, ¿sí?, uniones de carbonos con este tipo de enlace, formando otras estructuras, como ser estas pelotas, ¿sí? Tienen unos 60 átomos de carbono, ¿sí?, que se llaman los fullerenos, o lo que es el grafeno, que es una única lámina de carbono. Estos materiales tienen propiedades muy especiales y ahora vamos a ver también lo que son los nanotubos de carbono, ¿sí? También estas láminas de carbono pueden plegarse entre sí formando tubos que, fíjense, por acá están las propiedades, o sea, tienen muy baja densidad, porque el carbono, además de ser liviano, digamos, estos nanotubos son huecos adentro. Son moléculas muy largas de forma tubular, formadas por millones de átomos, es un material de muy baja densidad. La resistencia a la atracción es de entre 50 y 200 gigapascales. O sea, acá la resistencia a la atracción lo medimos en gigapascales, no en megapascales, sino en gigapascales. Dice casi 10 veces más que las fibras comunes de carbono, que ya enseguida les presento cómo son las fibras de carbono.
El módulo elástico es del orden de un terapascal. ¿Se acuerdan que siempre lo medíamos en gigapascales? Era 200 gigapascales el acero. Bueno, esto es un terapascal, ¿no? Un terapascal son 1000 gigapascales. Y bueno, deformación en la fractura entre 5 y 20%. O sea, no es tan rígido, no es tan frágil, ¿no? O sea, puede presentar algo de deformación plástica. Entonces, los nanotubos tienen propiedades muy interesantes. Todas estas láminas de carbono, ¿sí? Tienen propiedades muy interesantes. Estas son las fibras de carbono, las que se usan de refuerzo en los materiales compuestos. Las fibras de carbono son materiales que tienen propiedades diferentes en una dirección que en otra, ¿sí? Acá, por ejemplo, es el eje de la fibra, ¿sí? En la dirección del eje de la fibra hay partes que son carbonos del tipo de grafito, ¿sí? Orientados ordenadamente. Pero hay otras partes que no son estas láminas así tan perfectas ni tienen esa orientación tan buena y se llama carbón turbostrático. Y bueno, son como si fueran láminas de grafito, pero un poco más desordenadas, ¿no? Entonces, una fibra de carbono es una combinación de estas cosas y bueno, eso le da muy buenas propiedades, también con muy baja densidad. Por acá tenemos las propiedades, bueno, acá están, bueno, acá estaban las fibras. Comparamos los materiales de carbono, ¿no? El diamante, que tiene su estructura, bueno, el enlace sp3 y cada carbono enlazado con 4, formando esa estructura cristalina que mostramos. Y tiene un módulo elástico alto, una resistencia bien alta, ¿sí? Pensando en los metales, ¿no? Comparado con los metales. Esto es interesante, tiene alta conductividad térmica, por eso les decía que los compuestos de carbono no necesariamente tienen baja conductividad térmica, ¿no? El diamante tiene alta conductividad térmica, tiene muy alta resistencia eléctrica, o sea, muy pobre conductor de la electricidad, ¿sí? Bueno, el coeficiente de expansión térmica bastante chico. El grafito muestra las propiedades dentro, en el plano y fuera del plano, y son muy diferentes, ¿no? El módulo de elasticidad en el plano es importante, es alto, pero fuera del plano, acuérdense que entre los planos esos de grafito, las uniones eran de tipo de Van der Waals, así que el módulo de elasticidad es muy bajito. La resistencia es muy importante en los planos de grafito, y bueno, la otra es muy poco resistente, acá no está medida. La conductividad térmica también es importante en los planos de grafito y fuera del plano es bajita. Eso es porque, digamos, no están bien acoplados un plano con el otro, ¿no? O sea, si uno va perpendicular a los planos, la conductividad térmica tiene que ver con cómo se transmiten las vibraciones, ¿sí? Y bueno, al tener uniones de Van der Waals, las vibraciones no pueden transmitirse eficientemente. En cambio, con las uniones covalentes en el plano sí se le pueden transmitir bien eficientemente. Por eso la conductividad térmica en el plano es mucho más grande. Esto es llamativo, digamos, el coeficiente de expansión térmica en vez de ser de expansión es de contracción, digamos, es negativo. Y la conductividad es bastante, o sea, la resistencia eléctrica es bastante más chica que la del diamante. Bastante, quiere decir mucho más chica, ¿no? Digamos que es conductor. Bueno, y las fibras de carbono tienen muy buena resistencia, conductividad térmica baja y bueno, también tienen buena conducción. Y acá lo que tenemos son otras estructuras de carbono, como en los nanotubos y el grafeno, ¿sí? Y bueno, el fulereno, pero lo que es muy impresionante es las propiedades de los nanotubos de carbono, del grafeno. El módulo de elasticidad, bueno, 1000 gigapascales, ¿sí? Más o menos llega como el diamante, digamos. Este está en gigapascales. La resistencia.
13.000, 53.000, 130.000, o sea, es impresionantemente resistente. Y bueno, la conductividad térmica es buena también. Y la conductividad eléctrica del grafeno y de los nanotubos de carbono es, o sea, son conductores eléctricos, ¿no? No así los fullerenos. Así que, bueno, según la disposición y estos enlaces y la estructura cristalina, o sea, según qué estructuras se formen con el carbono, tenemos materiales con propiedades bastante diferentes. Voy a dejar acá, ya después enseguida seguimos con los silicatos, que es una familia muy, muy importante de materiales cerámicos. Así que bueno, enseguida seguimos. Los dejo descansar un ratito.